El Día de la Conmemoración del Autismo es un día muy importante para poder recordar mucho el tema de la neurodivergencia, de que no todos los cerebros son iguales. Existe un parámetro para poder evaluar el autismo, es bastante complicado de hecho. Es diferente al tema más médico. Por ejemplo, haciendo como una premisa para poder evaluar eso. Cuando una persona va caminando, se cae y se lastima el brazo, normalmente en la radiografía se observa, digamos, el hueso roto, el hueso astillado. Por lo tanto, el especialista puede observar eso y curarlo. Sin embargo, cuando se trata del autismo, utilizamos imágenes de encefalograma, utilizamos radiografías, etcétera, un montón de elementos de evaluación y al final el cerebro está bien. No hay ningún error, no hay ninguna enfermedad. Entonces es ahí donde la medicina, la psicología empieza a pensar que tal vez las herramientas no están evaluando adecuadamente el autismo. Entonces es todo un mundo complejo que debe abordarse de manera correcta y es lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿El autismo debe de considerarse una condición o una enfermedad? El autismo debe considerarse una condición. Hace un momento expliqué que tal vez muchas personas piensan que es una enfermedad debido a una discapacidad, pero el autismo no es algo que se contagie, no es algo que se contraiga. Es una serie de procesos que hasta el día de hoy no está determinado al 100% su origen. En la mayoría de los casos y en las últimas investigaciones se está notando que es un componente más genético y una variación de la vasopresina en el conducto de la conducta del cerebro. ¿Por qué se habla del espectro autista? El espectro autista, a inicios de las primeras categorías hablaban de solamente el trastorno del autismo. Se le añade esta premisa al espectro debido a la complejidad de evaluación diagnóstica. Muchas personas tienen, por ejemplo, ese diagnóstico de autismo, pero su variación es bastante diferente en cuanto a la gravedad y en cuanto a la presentación de los síntomas. Es por eso que hoy en día se hace un llamado especial para poder evaluar de forma precisa y tiene que haber una integración multidisciplinaria de varios profesionales y al mismo tiempo una visión integrativa para poder conocer a profundidad y detectar ese desarrollo temprano que es lo que se busca primordialmente. ¿Ya están categorizados los niveles de autismo? Como le digo el día de hoy, antes hablábamos de categorías, de niveles, alto, bajo, funcionamiento alto, bajo, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, pero el día de hoy se está descartando todas esas categorías, debido a que terminan siendo reduccionistas y no terminan englobando la complejidad del autismo. Entonces, al día de hoy se está viendo una evaluación más, como diríamos, integrativa, abordando más que todo la manifestación de los síntomas y no necesariamente los rasgos clínicos. Ahora, lo que los padres de familia quieren saber, ¿hay señales de alarma en sus hijos? Sí, definitivamente. Es un poco complicado porque no podemos decir si el niño presenta tal conducta, ok, tiene autismo. No, es una cuestión más de abordar a lo largo del tiempo y especialmente en edades tempranas, que es donde podemos aprovechar los profesionales la neuroplasticidad para poder abordar y corregir de alguna forma esas conductas sociales. Por ejemplo, entre los 6 a los 9 meses, normalmente cuando un niño le sonríe al padre o una persona le suele sonreír, el niño tiene que tener la reactividad social emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que responde con una sonrisa. Se ha visto que en muchos casos de los niños con autismo, ellos no suelen responder, no suelen tener esta respuesta reactiva. En unos meses más adelante podemos ir viendo, por ejemplo, que fallan en el juego simbólico, fallan en poder tener una comunicación adecuada, un desarrollo del lenguaje. Es decir, mientras otros niños de su edad están empezando a balbucear, están empezando a decir baba, dada, los niños con autismo se ha visto que no suelen tener una poca o nula manifestación de este lenguaje. Y obviamente esto se va viendo a lo largo del desarrollo. Lo primordial es encontrarlo a los 2 años, ¿vale? Eso se considera un diagnóstico temprano. ¿Y se ha visto casos donde el niño, tiene todo ese tipo de comportamiento sociable, reacciona, ¿no?, a las actitudes de los padres, pero de un momento a otro ya no comienza a tener ese desarrollo y ya comienza a tener esas señales de autismo, pero a partir de los 4 o 5 años? Sí se ve. Como le dije hace un momento, el tema del espectro involucra de que un niño puede desarrollarse completamente en sus primeros meses. Es decir, él sí te responde reactivamente social, sí te sonríe. Al mismo tiempo, su lenguaje está adecuado, pero normalmente también un rasgo es que hay un retroceso en su desarrollo. Es decir, mi hijo hablaba bien, conversaba, tenía sus amigos y de repente empieza a aislarse. De repente su lenguaje empieza a reducirse. Si antes decía oraciones complejas, ahora dice oraciones simples o tal vez meras palabras.
Entonces sí hay una posibilidad de encontrarse un retroceso en el desarrollo más adelante. ¿Y cómo los padres de familia saben de que esos son signos de alarma y que deben de venir al especialista? Son signos de alarma porque principalmente afectan su desarrollo. Normalmente se suele notar cuando ingresan a la escuela, a primaria, al jardín, porque los mismos docentes, los mismos padres observan que sus hijos tienden a aislarse, tienden a no socializar con otros niños. Esto en un primer momento pensamos que es algo que no puede afectar en su desarrollo. Sin embargo, los primeros años de edad son vitales, son fundamentales para desarrollar nuestras habilidades sociales de adultos. Es decir, si un niño no ha obtenido una adecuada comunicación, una adecuada socialización con niños de su edad, en la adultez se puede ver rasgos de una persona tímida, rasgos de una persona con dificultades de expresarse. Y vamos a puntos más específicos. Digamos, está en la universidad, trata de dar una exposición y ve que todos sus compañeros lo hacen con normalidad. Todos sus compañeros, es algo sencillo. Sin embargo, a él le crea una incapacidad bastante grande y es ahí donde surgen los complejos más emocionales. ¿Qué deben de esperar los padres de familia frente a un diagnóstico de autismo en sus hijos? En primer lugar, el diagnóstico muchas veces los padres lo ven como un signo de alarma, como un signo de peligro y nada más lejos de la realidad. De hecho, es importante este diagnóstico para poder delimitar qué tratamiento, qué intervenciones debe llevar el menor a fin de aprovechar la neuroplasticidad temprana y poder desarrollar conductas que convaliden o que incluso puedan, como diríamos, adaptar al niño a un ambiente social al igual que sus pares. Entonces, sí es importante la detección temprana y los padres deberían tomar esta noticia, este diagnóstico, más que todo como un signo de, está bien, nos tenemos que esforzar. Si antes nuestro hijo tenía dificultades con este diagnóstico, tenemos que esforzarnos el doble, tenemos que buscar más apoyo porque es algo que podemos, como decimos, romper el techo y no solamente conformarnos con un diagnóstico. ¿Ellos van a requerir una educación especial o diferenciada? Definitivamente. Dependiendo de la detección temprana, van necesitando diferentes tipos de intervención. Si nos abocamos a un niño que ha tenido una detección, digamos, en los 2 años, la intervención suele ser más conductual. Hoy en día se habla mucho de la terapia ABA, que está especialmente focalizada en fomentar esas habilidades sociales, esa interacción, esa empatía y al mismo tiempo validar o mejorar el tema de la comunicación y el lenguaje verbal. Entonces va variando en torno a la etapa de desarrollo, pero principalmente se trabaja el tema conductual y el tema verbal, que son los rasgos o ejes centrales del autismo. ¿El autismo va a ser un tipo de limitación a futuro para esta persona? ¿Podría considerarse una limitación? Sí. Siempre que hablo de este tema de neurodivergencia, es como, me gusta dar como este relato. Es como que un pez se sienta mal o se sienta confundido por ver cómo escalan, no sé, los monos. Entonces, si el pez vive toda su vida criticándose, vive toda su vida culpándose por no escalar como los monos, va a ser un animal que va a estar bastante triste, va a estar bastante lábil, etc. Entonces, ¿se considera una limitación? En cierto aspecto, sí. Pero hay otras potencialidades que se pueden lograr. Hoy en día muchas personas con el diagnóstico de autismo pueden tener una vida romántica, una vida sentimental adecuada, una vida social adecuada, pueden tener trabajos adecuados. Entonces, desde mi punto de vista, pienso que la limitación se la pone cada uno y en edades tempranas los padres de familia. ¿Cuál vendría a ser su recomendación a nuestro público televidente? En nuestro público televidente, principalmente es importante tener una evaluación temprana. Es importante estar atentos a nuestros hijos y darnos cuenta de que si somos padres ausentes, si somos padres muy sobreprotectores, que suelen ser los dos límites, si sobreprotejo mucho a mi hijo, si lo dejo mucho de lado, esos parámetros son peligrosos. El punto medio es siempre estar presente. Tengo que involucrarme en el mundo de mi hijo. Hay que recordar que nosotros somos los adultos, que nosotros somos las personas que deberíamos estar interesados como si fuéramos un científico en cómo mi hijo interactúa. No solamente dejándolo jugar solo, sino involucrándome, conociendo su estilo de juego, porque ahí los profesionales y especialmente los psicólogos nos damos cuenta por medio del juego cómo el niño está desarrollando sus habilidades. Entonces, como padre, principalmente yo recomiendo el involucramiento. El ser ese científico, el ser esa figura de apego que los niños necesitan. Licenciado Agustín, gracias por haber estado en InfoSalud y cómo lo podemos contactar para una consulta.
Claro que sí. Yo principalmente trabajo en el Policlínico Espíritu Santo. Acá contamos con una serie de profesionales para poder abordar estos diagnósticos y muchos más de una manera temprana y apoyar a la población. Policlínicos Espíritu Santo, asociación civil sin fines de lucro. Contamos con más de 30 especialidades, equipos médicos de última generación y servicio de ambulancia a domicilio. Policlínicos Espíritu Santo, donde el paciente es tratado como persona.